Jesucristo pertenece a todas las personas. Él pertenece a todo el mundo. Ninguna persona ni denominación religiosa puede apropiarse ni debe apropiarse de nuestro Señor Jesucristo. Ninguna denominación religiosa es el camino y la verdad, porque como el mismo Jesús nos enseñó en Juan 14:6, solo Él es el camino y la verdad y la vida. Jesucristo conocía y conoce perfectamente la condición de los hombres, que somos proclives a enseñorearnos ante los demás, a querer dominar e imponernos ante otros. Jesucristo sabía y sabe que en el mundo, en el transcurso del tiempo, aparecerían impostores que tratarían de apropiarse de su evangelio, con un fin: dominar y ejercer control sobre otros. Y esto lo harían con un falso evangelio. Por ese motivo, con una ilustración sencilla, Jesús nos enseñó algo que nunca olvidaríamos, y es de qué manera trata con sus discípulos. Jesucristo se prefiguró a sí mismo como un pastor excelente, y todos los demás que llegaríamos a ser sus discípulos como sus ovejas. Yo soy el buen pastor, y conozco bien a mis ovejas, y ellas a mí. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi propia vida por las ovejas. Yo he venido para que tengan vida, y habrá un rebaño y un pastor. Jesucristo nos enseñó en Juan 6:44 que nadie puede ir a Él y ser su oveja a menos que el Padre lo atraiga. ¿Qué quieren decir estas palabras? Quieren decir que las personas que oyen el Evangelio, no importa quién lo esté enseñando y venga de donde venga, si tiene condición de oveja, es decir, si es humilde y tiene la genuina necesidad espiritual de conocer a su Dios y Creador, cuando oye el Evangelio de Jesucristo, más pronto que tarde, son atraídos a este Evangelio. Estas personas, humildes y necesitadas de su Dios y Creador, serán escogidas por Dios y serán expuestas al pastor excelente que es Jesucristo. Estas personas no se van a conformar con formar parte de una denominación religiosa y seguir la doctrina y tradiciones de hombres, sino que en su inquietud y búsqueda espiritual acabarán entendiendo que el pastor excelente, Jesucristo, no está en ninguna denominación religiosa, sino que Jesucristo como pastor excelente está en las Escrituras, en el Evangelio que Él nos enseñó. De esta manera, nuestro Dios y Creador, como dice Juan 6:44, Dios trae a las ovejas al pastor excelente. Estas personas, que las ha habido desde la aparición de Jesucristo en el escenario mundial, son asemejadas a ovejas, porque como dice Mateo capítulo 5 y versículo 3, tienen conciencia de su necesidad espiritual. Tienen hambre y sed de justicia, son de corazón puro y están dispuestos a que por causa de su amor a Dios y a su Señor Jesucristo se los vitupere y se los persiga. Las ovejas de Jesucristo no siguen a hombres ni a denominaciones religiosas, sino al pastor excelente que es Jesucristo. Y como dice 1 de Juan capítulo 4 y versículo 1, no creen toda enseñanza que se les da, sino que prueban las enseñanzas para ver si se originan de Dios, porque somos conscientes que como nuestro pastor nos enseñó, vendrán falsos pastores que tratarán de usurpar el papel de Jesucristo. Y como bien dijo el propio Jesucristo en Juan capítulo 10 y versículo 8,
Todos los que han venido en lugar de mí son ladrones y saqueadores. Quizás usted como oveja se pregunte, ¿cómo sabremos detectar un falso pastor que trata de usurpar el papel del pastor excelente Jesucristo? Tan solo le daré 3 pistas importantes. Lo primero que hace un falso pastor es llevar a la oveja a una denominación u organización religiosa y etiquetarlo según el nombre de esa denominación u organización. En segundo lugar, la oveja va a ser sometida o será sometida a una estructura piramidal, jerarquizada, en donde tendrá que asumir las creencias de sus líderes. Y en tercer lugar, a usted como oveja se le va a pedir dinero y que contribuya con sus bienes o ganancias al mantenimiento de toda la estructura e infraestructura organizativa y de sus líderes. Tenemos que decir que las ovejas que conforman el pueblo de Dios y que todavía se pueden contar por millones y que aún están dentro de las denominaciones de la cristiandad, no deberían desoír las palabras de Apocalipsis capítulo 18 y versículo 4, que dice: «Sálganse de ella, pueblo mío, si no quieren participar con ella en sus pecados y si no quieren recibir parte de sus plagas». Cuando dice «sálganse de ella», se está refiriendo a la gran ramera y sus hijas, que también se le conoce en la Biblia como Babilonia la Grande. Esto lo podemos encontrar en la cita de Apocalipsis capítulo 17 y versículo 5. Así que podemos concluir que Dios tiene un pueblo, pero este pueblo está disperso en diferentes denominaciones religiosas de todo el mundo. Como personas individuales, son asemejadas a ovejas que saldrán de dichas denominaciones. Así que el pueblo de Dios no está en las miles de denominaciones u organizaciones religiosas, sino que está fuera de ellas, haciendo sencillamente lo que dice el libro de Apocalipsis, capítulo 14 y versículo 12, que dice que están observando los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, y de esta manera conforman, como dice Juan 10:16, ese un solo rebaño bajo un solo pastor, el pastor excelente, nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo no precisa de multitudes, simplemente con que se reúnan 2 o 3 personas en su nombre, que observen sus mandamientos, ahí está Él con ellos, tal como nos enseñó en Mateo capítulo 18 y versículo 20. Los que aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, caminamos a su lado y tras sus pies, y no seguimos el camino de ninguna denominación u organización religiosa. Porque al haber salido de la gran ramera y de sus hijas, como dice Romanos capítulo 8 y versículo 21, tenemos la gloriosa libertad de los hijos de Dios, que nos protege e impide que seamos esclavos de toda doctrina engañosa impuesta por las miles de denominaciones religiosas que nos impide escudriñar y cribar las Escrituras. Esta libertad que tenemos por ser discípulos de Jesucristo, por ser las ovejas de Jesucristo, esta libertad, insisto, de poder escudriñar, nos permite apartarnos de todo razonamiento fuertemente atrincherado que se levanta contra el conocimiento de Dios, tal como lo expresa segunda carta a los Corintios capítulo 10 y versículos del 4 al 5. En nuestro guerrar espiritual, una vez que con la ayuda de Dios Todopoderoso y de nuestro Señor Jesucristo hemos derrumbado razonamientos encumbrados que se levantan contra el conocimiento de Dios, nos adherimos como ovejas al Pastor excelente, Jesucristo, a través de las Escrituras, las cuales entendemos que es la única y verdadera palabra de Dios. Por lo tanto, el camino de la salvación, como discípulos de Jesucristo,
es el seguir el camino que Jesucristo nos trazó en su Evangelio y no el seguir la doctrina o teología de ninguna de las miles de denominaciones u organizaciones religiosas de la cristiandad. Las ovejas del pastor excelente Jesucristo no siguen a ninguna denominación ni organización religiosa ni a sus líderes, porque Jesucristo nunca pidió que sus discípulos formasen una organización religiosa basada en una estructura jerárquica y piramidal donde habría una élite que impusiera al resto lo que se tiene que creer. Esto lo sabemos porque en el Evangelio de Mateo capítulo 23 y versículos del 8 al 15, Jesús dijo: «Mas ustedes no sean llamados rabí». Y la expresión rabí se puede intercambiar con maestro o pastor, entre otros nombres. Y esto lo dijo porque Jesús es el único maestro y todos los demás somos hermanos. En el versículo 9 sigue diciendo: «Además no llamen Padre de ustedes a nadie sobre la tierra, porque uno solo es su Padre, el celestial. Tampoco sean llamados caudillos, porque su caudillo es uno, el Cristo». Jesucristo era consciente de que entre las ovejas habría personas que por sus circunstancias personales tendrían más capacidad para servir a otros. Y así lo reflejó en Mateo capítulo 13, versículo 23, cuando dijo: «El que oye la palabra», es decir, las ovejas que se adhieren al redil del pastor excelente Jesucristo, mencionó que habría algunas ovejas que por sus circunstancias sociales, familiares o personales podrían llevar más fruto que otras ovejas y por lo tanto producirían más frutos espirituales en el servicio al pastor Jesucristo. Y así lo reflejó cuando dijo que unos producirían a 100 por uno, aquel día 60, el otro de a 30. Pero independientemente de la productividad de las ovejas, por sus circunstancias, todos serían las ovejas del redil del pastor excelente Jesucristo. Y fue por esta razón que dijo: «Pero el mayor entre ustedes tiene que ser su ministro», en el sentido de servir a sus hermanos en la fe, por tener más experiencia y conocimiento de las Escrituras. Pero este servicio nunca sería para ensalzarse por encima de sus hermanos. Expresó que el que se ensalce será humillado y el que se humille será ensalzado. Por otro lado, Jesucristo habló de los que se hacen llamar líderes de las iglesias o denominaciones y que dicen a otros lo que tienen que creer, forzándolos a abdicar o a renunciar de su responsabilidad personal que tiene toda persona ante el pastor excelente Jesucristo. Hasta el punto de que si los feligreses de esas denominaciones u organizaciones religiosas no se someten a las doctrinas y autoridad de estos líderes, a los feligreses se les denigra, maltrata e incluso se les expulsa. Hoy día estos líderes de las denominaciones y organizaciones religiosas estructuradas, jerarquizadas y piramidales fueron prefiguradas en el versículo 13 del capítulo 23, donde dice: «Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque cierran el reino de los cielos delante de los hombres, pues ustedes mismos no entran ni permiten entrar a los que están entrando. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque atraviesan mar y tierra seca para hacer un solo prosélito, y cuando éste llega a serlo, lo hacen merecedor del Gehenna 2 veces más que ustedes». Los líderes religiosos de las más de 30.000 denominaciones cristianas, para poder retener el poder sobre los feligreses, afirman que fue el apóstol Pablo quien estableció lo que acabaría siendo la estructura de las iglesias tal y como las conocemos hoy día. Pero ¿realmente es esto lo que enseñó el apóstol Pablo? El apóstol Pablo, por inspiración, dijo lo que se expresa
en Hebreos capítulo 10 y versículos del 24 al 25. Aquí dice: considerémonos unos a otros para incitarnos al amor y a las obras excelentes, sin abandonar el reunirnos, como algunos tienen por costumbre, sino animándonos unos a otros. Estas palabras quieren decir que se debe pertenecer a una denominación u organización religiosa y que tenemos que reunirnos bajo esa denominación o religión. Y en el caso de que fuera así, ¿bajo qué denominación religiosa deberíamos reunirnos de las más de 33.000 que existen en la actualidad? Muchas de las cuales, por no decir todas, están divididas entre sí, porque si estuvieran unidas, no existiría más que una única denominación. Por lo tanto, ¿qué quiso decir Pablo realmente con Hebreos capítulo 10, 24 al 25? Para poder entender la recomendación del apóstol Pablo en Hebreos capítulo 10 y versículos del 23 al 25, primero tenemos que entender el contexto histórico y social en el que se hicieron esas declaraciones. Cuando el apóstol Pablo escribió Hebreos capítulo 10 y versículos del 23 al 24, había una única comunidad cristiana. Y esto era entre el año 64 o comienzos del año 65 del primer siglo de nuestra era común. Es decir, había pasado poco más de 30 años después de la muerte y la ascensión de Jesucristo a la diestra de Dios. Por lo que en aquel entonces se conservaba la pureza de las enseñanzas de Jesucristo y sólo existía un único rebaño cristiano en torno a los apóstoles de Jesucristo que en aquel entonces estaban vivos. Tenemos que entender que cuando Pablo escribió Hebreos 10, 23 al 25, sólo existía un único rebaño, que Jesucristo dirigía desde los cielos, y que no existía ni denominaciones ni organizaciones religiosas tal como hoy existen. Por lo que el contexto de las palabras de Pablo no se puede extrapolar a nuestro tiempo. «50 años después de la muerte y ascensión de Jesucristo a la diestra de Dios, en torno al año 80 del primer siglo, Pablo declaró, como se registra en Hechos capítulo 20 y versículos del 29 al 30, lo siguiente: yo sé que después de mi partida entrarán entre ustedes lobos opresivos y no tratarán al rebaño con ternura, y de entre ustedes mismos se levantarán varones y hablarán cosas aviesas para arrastrar a los discípulos tras de sí. Pensemos que este libro de Hechos de los Apóstoles se escribió en la década de los años 80 del primer siglo, es decir, había pasado aproximadamente unos 25 años después que Pablo escribiese el reunirse para incitarse al amor y a las obras excelentes que se menciona en Hebreos capítulo 10 y versículos del 23 al 24. Por lo tanto, podemos decir que unos 52 años después de la muerte y ascensión de Jesucristo a la diestra de Dios, en torno a la única denominación cristiana que había en el mundo y que estaba siendo supervisada por los apóstoles de Jesucristo que aún estaban vivos, ya comenzó a manifestarse dentro de los diversos grupos divisiones doctrinales en forma de lobos opresivos que no trataban al rebaño de Jesucristo con ternura. Un escritor, Ignacio de Antioquía, escribió en el año 107 de nuestra era común acerca de las comunidades cristianas de aquel tiempo y dijo: los herejes entretejen a Jesucristo con sus propias especulaciones, presentándose como dignos de todo crédito, cuando son en realidad como quienes brindan un veneno mortífero ligado con miel. Y respecto al grupo de cristianos que se reunían en la ciudad de Esmirna hacia finales del primer siglo
el apóstol Juan escribió bajo inspiración sobre algunos de los que se reunían en el grupo de Esmirna. En Apocalipsis capítulo 2, versículos del 8 al 11, se menciona de algunos de este grupo que, haciéndose pasar por hermanos, realmente eran una sinagoga de Satanás. Por lo que podemos observar que 74 años después de la muerte y resurrección de Jesucristo, en el único rebaño de Jesucristo ya habían entrado herejías. Esto daría lugar siglos más tarde a la fragmentación del rebaño originario de Jesucristo, llegando a nuestro tiempo actual, siendo este periodo de la historia de la cristiandad o del cristianismo el más dividido y fragmentado. Hoy podemos decir que en el mundo hay una verdadera torre de Babel religiosa de denominaciones u organizaciones religiosas consideradas cristianas, con más de 33.000 denominaciones u organizaciones religiosas. Por lo tanto, ninguna denominación u organización religiosa del mundo puede decir que es la verdadera, pues todas son el resultado de la división. Las denominaciones u organizaciones religiosas se dedican a crear instituciones religiosas, jerarquizadas con estructura piramidal, con unos líderes en la cúspide de la pirámide, que imponen al resto de las ovejas lo que se tiene que creer, llegando a aplicar procedimientos coercitivos a todo aquel que no se quiera someter o que no se someta a su autoridad porque su conciencia discrepa de lo que ellos enseñan, obligando así a las personas, a las ovejas de Jesucristo, a que abdiquen o que renuncien a su responsabilidad personal o lo que consideran que es lo correcto. Y esto, precisamente, es lo que enseñan las Escrituras, que debemos tener libertad, libre albedrío, para decidir, porque la responsabilidad del cristiano para con Dios, para con nuestro Señor Jesucristo, es individual y no colectiva. Porque el juicio que nos venga de Jesucristo nos va a venir por nuestras acciones individuales, como dice Gálatas capítulo 6 y versículos del 4 al 5, segunda carta a los Corintios capítulo 5 y versículo 10, y Mateo capítulo 25 y versículo 31 al 32, entre otras muchas citas bíblicas. Y algo que debemos saber es que el estar dentro de una denominación u organización religiosa no es garantía de salvación. Aún es más, el estar dentro de una denominación u organización religiosa puede hacer que de parte de Jesucristo nos venga un juicio adverso, porque estaríamos desoyendo lo que el Apocalipsis capítulo 18 versículo 4 dice: sálganse de ella, pueblo mío. Por todo lo dicho, como vengo diciendo a lo largo de esta presentación, el rebaño del Pastor Excelente Jesucristo no está en ninguna denominación ni organización religiosa de las más de 30.000 que existen en el mundo. El rebaño de Jesucristo, simple y llanamente, es el que, al margen de denominaciones religiosas, sigue a Jesucristo, mediante pegarse a su evangelio, y esto solamente se puede hacer cuando la oveja toma el control de su fe, sale de toda denominación religiosa y se esfuerza por escudriñar y cribar toda enseñanza, para hacerla obediente a nuestro Señor Jesucristo, el Pastor Excelente, y no a las denominaciones u organizaciones religiosas, tal como muestra segunda carta a los Corintios capítulo 10 y versículos del 4 al 5, que nos dice que mediante nuestro estudio de las Escrituras y sin el condicionamiento ni la presión de las denominaciones religiosas, haciendo esto estamos derrumbando cosas fuertemente atrincheradas, razonamientos y toda cosa encumbrada que se levanta contra el conocimiento de Dios, y ponemos bajo cautiverio todo pensamiento para hacerlo obediente al Cristo.
Al mismo tiempo tenemos que reconocer que si alguna denominación u organización religiosa, entre las muchas enseñanzas que transmiten, hay alguna que se ajusta a lo que entendemos que es lo correcto, esa enseñanza la debemos hacer nuestra, aunque rechacemos la denominación porque el conjunto es un conocimiento erróneo. Todo lo dicho no contradice las palabras ya mencionadas de Hechos capítulo 10 y versículos del 23 al 25, que nos muestra que debemos considerarnos unos a otros para incitarnos al amor y a las obras excelentes, sin abandonar el reunirnos como algunos tienen por costumbre, sino animándonos unos a otros. Nadie puede ni debe objetar el que se formen grupos grandes o pequeños, que estudien y escudriñen las Escrituras. Aún es más, es deseable, pero no bajo el control de una denominación u organización piramidal, estratificada, que trate de controlar nuestros pensamientos y nuestras creencias. Todo cristiano, bien sea en grupos pequeños o grandes, como dice Efesios capítulo 6 y versículo del 7 al 9, dice textualmente: sean esclavos con buenas intenciones como a Jehová, como a nuestro Dios creador, y no a los hombres, porque ustedes saben que cada uno, cualquier bien que haga, recibirá eso de vuelta de parte de Dios, sea esclavo o libre. También ustedes sigan haciéndoles las mismas cosas a ellos y dejen de usar amenazas, porque ustedes saben que el amo, Jesucristo, tanto de ellos como de ustedes, está en los cielos y con él no hay parcialidad. También nos insta a toda persona o grupo que se quiera formar libremente para estudiar las Escrituras y ser oveja del Pastor excelente Jesucristo. Primera de Pedro 3:15 nos dicen: santifiquen al Cristo como Señor en nuestro corazón, siempre listos para presentar una defensa ante todo el que les exija razón de la esperanza que hay en nosotros, y siempre haciéndolo con genio apacible y profundo respeto. Y habrá un rebaño y un pastor. Todos los cristianos que afirmamos seguir las enseñanzas de Jesucristo debemos de nutrirnos espiritualmente y madurar. Y esto solamente lo podemos hacer cuando nos esforzamos y dedicamos tiempo para conocer, aprender y vivir el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Si no hacemos esto, corremos el riesgo de debilitarnos en la fe y que nos ocurra lo que menciona Efesios capítulo 4 y versículo 14. Aquí el apóstol Pablo dijo lo siguiente: así que dejemos de ser niños, no seamos sacudidos por las olas ni llevados de aquí para allá por vientos de todo tipo de enseñanzas, debido a hombres que recurren a trampas y engañan a otros con astucia. Por este motivo, Jesucristo dio más importancia al trabajo por el alimento espiritual que al trabajo por el alimento físico. En Juan capítulo 6 y versículo 27, Jesucristo nos dice: no trabajen por el alimento que se echa a perder, sino por el alimento que dura y lleva a vida eterna, el que les dará el Hijo del Hombre. Y con la expresión Hijo del Hombre se está refiriendo al mismísimo Jesucristo. Por motivo de la importancia y de la prioridad del alimento espiritual, Jesucristo nos enseñó su importancia. No os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. Porque todas estas cosas busca la gente del mundo, pero vuestro Padre sabe que necesitáis estas cosas. Mas buscad el reino de Dios. El poner en primer lugar el reino y la justicia de Dios, como dijimos al principio, implica el que dediquemos tiempo a leer la Biblia,
a estudiarla y a esforzarnos por entender el Evangelio de Jesucristo. La propia Biblia reconoce, como muestra 2 de Pedro capítulo 3 y versículo 16, que hay cosas difíciles de entender, que los ignorantes y los débiles, espiritualmente hablando, interpretan torcidamente. Los ignorantes y los débiles espiritualmente, a los que hace referencia 2 de Pedro 3:16, son aquellas personas o instituciones que, aunque tengan grandes conocimientos académicos, no captan el verdadero significado que transmite dicho Evangelio. Porque para poder captar el verdadero significado del Evangelio, hay que ir a dicho Evangelio con humildad y sin un componente identitario, es decir, sin ideas preconcebidas o prejuicios por pertenecer a alguna organización o denominación religiosa. La falta de humildad de las organizaciones religiosas, con sus pretensiones de haber sido elegidas por Dios, y el vínculo identitario al que se aferran, a su historia, a sus líderes fundadores, a su teología, su línea doctrinal y sus tradiciones, todo ello les incapacita a dichas organizaciones para percibir el verdadero Evangelio de Jesucristo. Pero no solamente les incapacita para percibir el verdadero Evangelio, sino que les hace imposible el salir de la red en la que están atrapados. El verdadero cristiano nunca debe ser impresionado por los sabios y doctos de las organizaciones religiosas, porque el apóstol Pablo nos dice a cada uno de nosotros en Romanos capítulo 3 y versículo 4: Dios será veraz, aunque todos los hombres sean mentirosos, tal como está escrito, para que tus palabras demuestren que eres justo. Es por este motivo, es por esta razón, por la cual el apóstol Pablo siguió escribiendo en primera carta a los Corintios capítulo 1 y versículos del 26 al 28. Dijo: Mirad, hermanos, quiénes habéis sido llamados. No hay muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos de la nobleza. Ha escogido Dios más bien lo necio del mundo, para confundir a los sabios, y ha escogido Dios lo débil del mundo, para confundir a lo fuerte. Por lo tanto, podemos encontrarnos, y de hecho nos encontramos, como ocurrió en el primer siglo y que el mismo Jesucristo vivió. Personas que integraban la mayor institución de Israel, el Sanedrín. Dichos integrantes, compuesto por la élite intelectual de Israel, que se componía por saduceos y fariseos, eran supuestos expertos en la ley, los cuales se consideraban sabios y doctos en las Escrituras. Pero estos sabios según la carne, primero, carecían de humildad, eran soberbios y orgullosos, y creían que Dios los había colocado allí. Y en segundo lugar, tenían un componente identitario, es decir, pertenecían a una élite, a una clase social, religiosa y política que hacía que sus conceptos preconcebidos y prejuicios, además de sus tradiciones, les incapacitara para captar el verdadero significado del Evangelio de Jesucristo. El sabio rey Salomón ya nos dijo que el hombre sigue siendo el mismo ayer y hoy. Eclesiastés capítulo 1 y versículo 9 dice: Lo que ha sido es lo que será, y lo que se ha hecho se volverá a hacer. No hay nada nuevo bajo el sol. Por lo que los líderes religiosos y las instituciones religiosas del primer siglo no distan de las actuales instituciones religiosas. Por esta razón, Jesucristo dijo a la élite de sabios de su tiempo y a sus instituciones, cuyas palabras son extrapolables a nuestro tiempo, lo que menciona el Evangelio de Mateo capítulo 23 y versículos del 1 al 16. Aquí Jesús dijo:
Entonces Jesús les habló a las multitudes y a sus discípulos. Les dijo: los escribas y los fariseos, es decir, los integrantes del Sanedrín, la mayor institución en Israel en aquel entonces, Jesús dijo que se han sentado en el lugar de Moisés. Les gusta ocupar el lugar más destacado de las cenas y los asientos del frente en las sinagogas, y que los estén saludando en las plazas de mercado y los llamen rabí. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque le cierran a la gente la entrada al reino de los cielos. Ni entran ustedes ni dejan pasar a los que están intentando entrar. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque atraviesan tierra y mar para convertir a una sola persona, y cuando ésta ya se ha convertido, hacen que merezca la destrucción el doble que ustedes. Ay de ustedes, guías ciegos. Jesucristo dijo estas palabras porque la sabiduría de Dios no depende de la sabiduría de la carne o de la sabiduría del mundo y de sus cátedras, sino más bien depende de lo que dice primera carta a los Corintios capítulo 1 y versículo 30. Aquí el apóstol Pablo dijo: es gracias a Él, a Dios, que ustedes están en unión con Cristo Jesús, quien ha llegado a ser para nosotros sabiduría que proviene de Dios. Además, para tener la sabiduría de Dios es necesario una cualidad muy escasa en la sabiduría del mundo, como hemos mencionado, que es la humildad, y no permitir que líderes y sus organizaciones, perfectamente alineadas a su identidad, nos priven de la libertad de examinar y cribar las Escrituras. Dios nos está diciendo a cada uno de nosotros lo que por inspiración registró Isaías en el capítulo 34 y versículo 16. Aquí Isaías dijo: escudriñen ustedes mismos en el libro de Jehová y lean en voz alta. Y el apóstol Juan nos dice a todos nosotros hoy día lo que se registró en primera de Juan capítulo 4 y versículo 1, cuando dijo: amados, no se crean cualquier mensaje, sino pongan a prueba los mensajes para ver si provienen de Dios, ya que han aparecido muchos falsos profetas en el mundo. Hoy en día estamos viviendo lo que describe Isaías capítulo 9 y versículo 16, que dice: los que guían a este pueblo hacen que ande perdido, y a los que son guiados se les confunde. Cuando Jesucristo estuvo enseñando, usó en muchas ocasiones representaciones, comparaciones, simbolismos o metáforas. A raíz de esta forma de enseñar, sus discípulos le preguntaron lo que se narra en Mateo capítulo 13 y versículos del 10 al 15. Aquí dice: los discípulos se acercaron y le preguntaron: ¿por qué les hablas usando comparaciones? Él les respondió: a ustedes se les concede entender los secretos sagrados del reino de los cielos, pero a ellos no, porque al que tiene se le dará, y tendrá en abundancia, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Por eso les hablo a ellos usando comparaciones, porque aunque ven, en realidad no ven, y aunque oyen, en realidad no oyen, ni tampoco comprenden nada. En ellos se cumple esta profecía de Isaías. Ustedes van a oír, pero jamás van a comprender. Van a mirar, pero jamás van a ver, porque el corazón de este pueblo se ha hecho insensible. Se han tapado los oídos y han cerrado los ojos, para que nunca vean con los ojos, ni oigan con los oídos, ni comprendan con el corazón, ni regresen a Dios y yo los sane. ¿Qué quiso decir Jesucristo con estas palabras? Sencillamente, que muchos judíos de su tiempo, debido a sus estilos de vida, creencias y tradiciones,
y por motivo de su orgullo y su apego a su identidad religiosa, prestarían poca o ninguna atención a su evangelio. Y esa falta de interés se traduciría en falta de fe verdadera, que los conduciría a una ceguera espiritual. Hay que decir que hoy día, como en los días de Jesucristo, hay una forma de religiosidad muy parecida, en una carencia de interés hacia el verdadero Evangelio de Jesucristo, que hace que las personas vivan una fe o una religiosidad esperando que su religión o denominación con la que se congregan les sacie su espiritualidad. Pero esto no va a ocurrir, esto no ocurrirá, porque al igual que pasó en los días de Jesucristo, y como dice Mateo capítulo 7 y versículo 13, estas personas, debido a su tradición y su apego a su identidad religiosa, a su denominación, invalidan la palabra de Dios. Y como dice Mateo capítulo 15 y versículos del 8 al 9, estas personas, al igual que en aquel entonces, honran a Dios para afuera, con los labios, pero su corazón está muy lejos de Jesucristo. Por lo tanto, Jesús les dice: de nada sirve que me estén adorando, porque enseñan doctrinas que son mandatos de hombres. Hoy día se ha llegado a un punto que en muchos cultos se ven verdaderos circos, que en vez de proporcionar fe verdadera y enseñar el Evangelio de Jesucristo, se dedican a una falsa fe de espectáculo, a entretener y a distraer al rebaño de cabras que se congrega. Es decir, que hay personas que pertenecen a miles de religiones, a miles de denominaciones, que su forma de adoración a Dios es banal. Por lo tanto, tenemos que decir que no basta con pertenecer a una religión o denominación religiosa. El discípulo de Jesucristo, el cristiano, como dice Hechos 17:11, tiene que estar activo en examinar con cuidado las Escrituras. El discípulo de Jesucristo, el cristiano, como dice segunda carta a los Corintios capítulo 13 y versículo 5, tiene que examinar constantemente, examinar su fe, examinar lo que cree, para saber y asegurarse si está firme en la fe. Y de esa manera es la comprobación propia del patrón de conducta y comportamiento que se estableció en las primeras comunidades del primer siglo. Y un ejemplo muy claro lo tenemos con los bereanos, que no se conformaron con lo que Pablo les estaba enseñando, sino que ellos por su cuenta, como dice Hechos capítulo 17, examinaban si lo que Pablo les había enseñado era lo que realmente transmitían las Escrituras.